Estimados jóvenes del segundo grado de secundaria, reciban un cordial saludo de su profesor Antonio Meléndez y la toma del curso de Geografía. En este video estudiaremos la segunda parte de la atmósfera y veremos la composición de ella. Hay tres tipos de gases que componen la atmósfera: los gases permanentes, los gases variables o termorreguladores y los gases contaminantes. Los gases permanentes. Entre ellos tenemos el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno, alrededor del 78%, es el gas más abundante. El oxígeno, que tiene 21%. Y otros gases redondean el 1%, ¿no? Esto equivale al 1%. El argón y otros gases permanentes equivalen, ¿no? Componen el 1%. Sumando todo, ahí tenemos el 100%. El más abundante entonces es el nitrógeno. El que le sigue es el oxígeno y otros gases componen el 1%. Gases variables o termorreguladores, ¿ya? Gases variables o termorreguladores. Tenemos el vapor de agua, que es el agua en la atmósfera y acentúa los extremos térmicos. Hay que recordar que termorreguladores quiere decir aquellos que regulan la temperatura, ¿ya? Aquellos que hacen posible que en la vida, en la Tierra haya vida, ¿no? Que haya biodiversidad, que haya variedad de árboles, variedad de animales, incluso la vida humana es posible gracias a estos gases, ¿ya? El anhídrido carbónico es el encargado de proveer a la Tierra del denominado calor vital a través del efecto invernadero. Rápidamente, ¿qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es el equilibrio de temperatura que hay en la Tierra. Sin este efecto no sería posible la vida en la Tierra. O sea, es el equilibrio el que hace posible que haya vida en la Tierra, ¿ya? Es decir, todos sabemos que los rayos solares, ¿no? La luz, son rayos buenos, ¿no? Digamos que nos permiten la vida. Hay otros que no, como los ultravioletas, ¿no? Que nos perjudican. Sin embargo, cuando llegan los rayos solares a la Tierra se produce calor y ese calor, así como viene, también se evapora. Y al evaporarse no se evapora todo, sino se evapora una parte. Y los que atrapan ese calor, ¿no? Son estos gases, el vapor de agua, el anhídrido carbónico y el ozono, que hacen que la Tierra mantenga un calor estable, un calor en equilibrio y hace posible la vida. Sin ese equilibrio, pues no habría vida ni de personas, ni de animales, ni de plantas, ¿ya? Ni de árboles. Entonces, cuando el calor se evapora hacia el espacio, hay un porcentaje que se queda, ¿ya? Que estos gases atrapan, digamos así, y redistribuyen todo ese calor nuevamente por toda la Tierra, ¿ya? Y eso es lo que hace posible la vida. Entonces, ese es el efecto invernadero, así a grandes rasgos, ¿ya? El efecto invernadero es el equilibrio de temperatura que hace posible la vida en el planeta, ¿ya? Y el ozono, no se confundan con la capa de ozono, el ozono es un gas, es un derivado del oxígeno, ¿ya? El oxígeno, su nomenclatura es O2, ¿verdad? Ya llevarán química. Y el ozono es un derivado del oxígeno porque es O3, ¿ya? O3, es un gas, ¿entendido? Entonces, este gas ozono cumple la función de filtrar la cantidad de radiación ultravioleta, acá lo que les decía. Así como dejan pasar los rayos que son, digamos, favorables para la vida, ¿no? Este ozono, este gas, filtra, ¿no? La cantidad de radiación ultravioleta que ingresa a nuestro planeta,
¿ya? Es decir, no entra todo, ¿no? Sino entran un porcentaje de los rayos del sol, ¿no? Y esto hace que la temperatura se eleve en el lugar donde se encuentra, ¿no? La ozonosfera. Entonces, al no dejar pasar los rayos ultravioletas, ¿ya? Esa capa, la ozonosfera, ¿no? Se calienta, ¿no? De ahí que sea una capa muy, muy caliente, ¿ya? Entonces el ozono, digamos, también cumple de estos gases termorreguladores, permiten, ¿no? Un equilibrio, ¿no? Permiten un equilibrio en el planeta, ¿ya? Y este equilibrio permite la vida, ¿ya? Entonces, el efecto invernadero no es algo negativo, sino es algo positivo, ¿no? Ustedes, no sé si habrán visto un invernadero, ¿no? Que lo cubren sus paredes las cubren con un material que absorbe el calor, ¿no? Y está techado todo, ¿verdad? Entonces, al absorber ese calor, las paredes y el techo permiten, por ejemplo, que dentro de ese invernadero de plantas, por ejemplo, ¿no? Los vegetales, los árboles crezcan, ¿verdad? ¿Ya? Igual sucede con la tierra, ¿no? A gran escala, ¿no? Entonces, por eso se le puso efecto invernadero, ¿no? Estos gases, digamos, atrapan, ¿no? Absorben el calor que ya se está evaporando hacia el espacio, entonces lo absorben y mantienen caliente la Tierra en un equilibrio estable, ¿verdad? Y por último tenemos los gases contaminantes, ¿ya? El primero es el monóxido de carbono, ¿ya? Que es un gas incoloro e inodoro, producto de la combustión incompleta de la gasolina. ¿Dónde encontramos el monóxido de carbono? Pues en los carros, en los autos, ¿no? En las motos, en las mototaxis, en los buses, en todo lo que es medio de transporte, ¿sí? El monóxido de carbono ya se contamina, ¿no? Es la contaminación que producen el- los autos, las motos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el transporte. El dióxido de carbono, dice, cada año, es decir, cada 365 días se emiten 7.000 millones de toneladas producto de la utilización de combustibles fósiles. ¿Cuáles son combustibles fósiles? Uno de ellos es el petróleo, ¿ya? Provocando el calentamiento global. Y este es el efecto, digamos, negativo del efecto invernadero, ¿no? O sea, esto es, digamos, la desviación, ¿no? Digamos, la enfermedad, digámoslo así, del efecto invernadero, ¿ya? Su anomalía o la anomalía del efecto invernadero es el calentamiento. La anomalía del efecto invernadero es el calentamiento global, ¿ya? La anomalía, o sea, aquello que en lo que cuando se varían las temperaturas, de ahí que son gases contaminantes. Estos gases, por ejemplo, dióxido de carbono hay en la atmósfera, ¿ya? Y es uno también de los gases, ¿no? Que permite, eh, que atrapa, ¿no? Lo que les explicaba hace un momento, ¿no? El calor, ¿no? Que se está evaporando. Pero como hay mucha actividad en la Tierra, ¿ya? Como hay mucha actividad en el planeta, sobre todo por la industria, también por la ganadería que es industrializada, ¿no? Entonces, digamos, aumenta la cantidad de dióxido de carbono y hace que el planeta se caliente demasiado, o sea, se pierda ese equilibrio, ¿sí? Y al perderse ese equilibrio, la Tierra empieza como un horno, ¿verdad? Y se calienta tanto que se produce lo que se llama el cambio climático, ¿no? Entonces, el dióxido de carbono es uno de los gases que produce, ¿no? Que produce el calentamiento global. ¿Y qué es el calentamiento global? Es la anomalía o es la consecuencia negativa del efecto invernadero. El efecto invernadero mantiene la temperatura en equilibrio que hace posible la vida, el calentamiento global no, calienta demasiado, ¿no? Calienta ya a grandes cantidades y poco a poco va
de una u otra manera matando ciertas especies de animales, de plantas, ¿no? Y con el tiempo quizás incluso la vida humana, ¿ya? El dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno son los responsables de que ocurran las lluvias ácidas. ¿Qué son las lluvias ácidas? Que cuando se combinan con el agua pura de las nubes, es decir, cuando al emitir las plantas industriales, ¿no? Las fábricas, al emitir estos gases, ¿no? Estos gases se juntan en las nubes, no se juntan en el espacio con las nubes, es decir, las nubes se vuelven ácidas y en lugar de que caiga agua pura, digámoslo así, de las nubes, ya no cae pura, sino cae ácido, ¿no? Agua ácida. ¿Ya? Los responsables, los gases dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. El clorofluorcarbonos, los clorofluorcarbonos, los halocarbonados y los halones son una veintena los gases que en sus moléculas contienen átomos de flúor, cloro, bromo o yodo y que por la acción solar se vuelven poderosos agentes de la reducción del ozono a oxígeno. Es decir, sobre todo ¿ya? Sobre todo esto, el clorofluorcarbono, ¿ya? El clorofluorcarbono es el que, digámoslo así, daña el ozono, es decir, daña la capa de ozono y también reduce el ozono, o sea, el gas ozono, a oxígeno, ¿ya? Sobre todo el responsable de todo ello es el clorofluorcarbono, ¿sí? ¿Ya? Entonces, recapitulando, tenemos tres gases, los gases permanentes, sobre todo el nitrógeno y el oxígeno, los gases variables o termorreguladores, ¿ya? También los gases variables se conocen como termorreguladores, que tenemos el vapor de agua, el anhídrido carbónico y el ozono, que permiten un equilibrio de la temperatura en el planeta. Y los gases contaminantes que desestabilizan, ¿no? Desestabilizan, ¿no? Ese equilibrio que debe existir en la Tierra. Y todo esto viene a partir de la época industrial. En estos últimos 30, 40 años, la temperatura de la Tierra ha aumentado considerablemente. ¿Ya? Ha aumentado considerablemente. Dentro de los gases contaminantes, pues ya hemos visto el monóxido de carbono, que se dan por los medios de transporte, el dióxido de carbono, que son por las industrias, ¿no? El dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno también por las fábricas, y el clorofluorocarbono sobre todo, que es el que daña el ozono, ¿no? Muy bien, jóvenes, espero que esta explicación les ayude a resolver las actividades que vienen a continuación. Bueno, sin más, pues me despido y nos vemos en la próxima clase.